sinceramente sí me parece mucha paranoia. O sea, estamos diciendo, es que ahora en una constitución local se hace una modificación que permita abolir la propiedad privada o algo por el estilo. Lo que no he encontrado es una explicación de por qué esto sería el plan estratégico dentro de toda esta movida macabra. La propiedad de las personas, los bienes de las personas, sus casas u otro tipo de propiedades están debidamente protegidas por la Constitución local y por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en los mismos términos ya vigentes en el artículo 27 desde hace muchos años. Los bienes y propiedades de las personas no corren ningún tipo de riesgo. Es la voz del jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres. Hemos hablado pues ya un par de días sobre este decreto en donde se buscó armonizar la constitución local con el artículo 27 constitucional que tiene que ver con la propiedad en nuestro país, y creo que es importante pues que todos estemos muy claros de lo que se aprobó y de las consecuencias, de los alcances pues de lo que está sucediendo, más allá de lo que podamos leer en redes sociales, más allá de lo que puedan opinar digamos, gente que a través de redes sociales quizá está pues desinformando, no sé si con ganas de desinformar o simplemente porque no saben la realidad de las cosas, pero es un tema importante. Pues claro, se trata de la propiedad y de la seguridad, digamos, que tenemos los propietarios de casas, de departamentos, cualquier propiedad en la Ciudad de México, y por eso platicamos esta tarde con Carla Escoffier, docente de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Me da gusto saludarte, Carla, y gracias por regalarnos estos minutitos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, tú has hablado sobre este tema, tú tienes una visión en donde dices, no es que mañana vayan a venir a quitarte la casa, hay que estar, digamos, pendientes de algunos temas y sobre todo temas de contexto y coyuntura, pero en términos de la armonización no le ves mayor asunto al tema. No, yo creo que la verdad es que se trató una serie de noticias falsas, sí, y de tergiversaciones sobre esta reforma, porque materialmente no está cambiando nada el régimen de la propiedad. O sea, la propiedad en México se ha regido siempre por los estándares que establece el artículo 27 de la Constitución Federal. Sobre esas bases, los estados en sus constituciones pueden agregar cosas, siempre y cuando no vayan en contra de los principios del 27 claro, constitucional a nivel federal. Claro. Entonces, la reforma básicamente lo que hace es que en el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México se menciona que la propiedad va a estar protegida en los términos del artículo 27 de la Constitución Federal. Es decir, si le pudiera yo hacer una crítica a esta reforma, es por ser innecesaria. O sea, digamos que estaba implícito que se tendría que regir con esos principios. A muchas personas les alarmó que antes decía propiedad privada y que ahora solo dice propiedad, pero esto es porque el artículo 27 contempla no solo la propiedad privada, sino la propiedad pública y social también. A ver, justo sobre eso te iba a preguntar, porque yo creo que a la gente, y te lo pregunto porque a mí no me queda claro, ¿cuál es la diferencia entre la propiedad social y la propiedad, cuál es el otro término? Pública, perdón. Propiedad privada, pública y social. Ajá. Por ponerlo de un ejemplo, la casa que una persona tiene título de propiedad, pues propiedad privada. Claro. Los edificios que están en propiedad del Estado, por ejemplo, o los bienes públicos, pues es la propiedad pública. Uh-huh. Y la propiedad social podría ser, por ejemplo, los ejidos. Uh-huh. Entonces, son tres tipos de propiedad que ya existían, uh-huh, no son nada nuevo. Si a alguien, por algún motivo de posturas políticas, no le parece la distinción y todo eso, pues me parece que las quejas tienen que ir a Venustiano Carranza y compañía, porque pues así estaba desde 1917. Para hacerlo, digamos, si me permiten una analogía, sí, que a lo mejor para ayudar a entender cómo fue la modificación. Sí. Antes, originalmente decía propiedad privada. La propuesta del jefe de gobierno fue modificarla para que diga propiedad privada, pública y social. Y finalmente lo que se acordó en el Congreso de la Ciudad de México es que quede la propiedad en los términos del artículo 27. Yeah. Es decir, en pocas palabras, antes decía que había helado de limón. El jefe de gobierno propuso que se diga que hay helado de limón, vainilla y chocolate. Y finalmente lo que dice es hay helado de los sabores que dice el menú. Uh-huh. Vas al menú y sale limón,
vainilla y chocolate, Ya. o sea, para Sí. darlo a entender de una forma. Oye, además hay que decir, las bancadas de oposición votaron pues a favor de esto, pues, ¿no? Sí, y de hecho desde comisiones, Uh-huh. un diputado del PAN y otro del PRI hicieron, o sea, aprobar las modificaciones que se hicieron justo para que se haga mención al artículo 27. Entonces, yo creo que sí se salió de control porque tenemos que entender eso, la propiedad no solo es la propiedad privada. Uh-huh. Entonces, que no se diga propiedad privada no quiere decir que no se está incluyendo la propiedad privada en el concepto propiedad. Ya, ya. No, es juego de género y especie, por así decirlo. Ahora, hay gente que dice, ok, entendido, ¿no? Esto ya lo entendimos el tema de los helados, ¿no? Hay un tema de armonización, pero hay personas que ponen sobre la mesa una interpretación política de esto y dicen, el hecho de que un gobierno pueda interpretar cuál es el interés público con relación a la propiedad, cosa que ya sucede. O sea, hoy los gobiernos interpretan intereses públicos en términos de las expropiaciones a nivel federal y así es, y se expropia con un protocolo y con un procedimiento específico y hay seguridad, hay certeza jurídica sobre ese asunto en particular. Lo que dicen es, si tomamos en cuenta lo que está sucediendo con, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, pues entonces las seguridades se acaban porque si el interés público resulta resulta que se define contrario a la propiedad privada de un grupo, de una persona o lo que sea, y no hay jueces imparciales que te ayuden a combatir, digamos, esa expropiación, ahí es cuando la cosa se complica. ¿Tú ves ese escenario o son para ti ya pues, escenarios hipotéticos de los cuales no vale la pena hoy hablar? No, es que no son hipotéticos. Con el debido respeto, me parece que las personas que han estado moviendo esa narrativa, que sí lo he escuchado, me parece que están, con el perdón, pero están hablando con el hígado. Uno, no han revisado la Constitución de la Ciudad de México, porque en la Constitución de la Ciudad de México se menciona la propiedad privada, no solo en el artículo reformado, pueden checarlo, está la propiedad privada en, en toda la Constitución, está como mencionada como 4 veces más en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, de entrada está allá. 2, vamos a suponer que hay un plan malévolo para apropiarse, lo que cada quien quiere inventar. Lo que no he encontrado es una explicación de por qué esto sería el plan estratégico dentro de toda esta movida macabra. Me explico. Vamos a suponer que alguien interpreta o quiere interpretar de alguna manera el artículo 27. Ese artículo 27 ya estaba. Es decir, el hecho de que la Constitución de la Ciudad de México sea reiterativa, vuelva a mencionarlo, no está modificando nada. Si alguien podía hacer algo con el 27, lo podía hacer la semana pasada o hoy. No hay ningún cambio sustancial y, insisto, yo soy súper desconfiada del Estado, de las modificaciones que hacen las autoridades, siempre las leo con el mayor, digamos, escepticismo posible. Y sinceramente, incluso pensando mal, así en lo peor, yo no encuentro de dónde. O sea, sinceramente sí me parece mucha paranoia. O sea, estamos diciendo, es que ahora en una constitución local se hace una modificación que permita abolir la propiedad privada o algo por el estilo, porque ahora incluye los parámetros federales que de por sí ya regían en la Ciudad de México, con o sin esa reforma y que ya eran aplicables, y que por esos parámetros que siempre han existido, ahora se va a poder hacer algo que antes no se podía hacer. Con el debido respeto, creo que hay gente que puede parecernos políticamente que está mal o no el régimen constitucional. Hay muchas cosas del régimen del Estado mexicano que a mí no me gustan. Pero una cosa es decir, política, ideológicamente no estoy de acuerdo con esto. A otra cosa es prácticamente darse cuenta de que eso existe, porque insisto, eso está en el 27 desde 1917. O sea, creo que si lo que se está haciendo es reaccionar al modelo de Estado que tenemos en México, estamos llegando pues más de 100 años tarde a la discusión. Y además, esta reforma no cambia en nada el proceso de expropiación. No cambia ni el procedimiento ni las causales de expropiación, además de que incluso, nada más para ponerlo sobre la mesa, las únicas 2 críticas que yo he visto en la Ciudad de México sobre expropiación durante este sexenio son
de pueblos indígenas que han estado pidiendo expropiación de inmuebles abandonados ociosos en la Ciudad de México y que no se han hecho. Es decir, las críticas sobre el tema de expropiación a la fecha son de que hay expropiaciones que se debieran hacer y que todavía no se han hecho. Entonces, frente a ese contexto, ni políticamente yo veo que haya esa intención de quitarle a la gente sus casas. O sea, me parece como, con el perdón, teoría de conspiración de algunas personas que empezaron a mover. Bueno, pues ahí está, creo que era importante también escuchar esta visión. Te agradezco muchísimo, Carla, que platiques esta tarde-noche con nosotros. De veras, la gente que está en la ciudad platicando sobre esto, que se está pasando mensajes de WhatsApp por los chats familiares, creo que es importante, pues esto, ¿no? Entender en dónde estamos parados con la claridad con la que lo acabas de explicar. Muchísimas gracias, Carla. No, a ustedes y muchas gracias por el espacio para aclarar estas cosas que son importantes. La desinformación más allá de las opiniones es importante atenderla. Así es. Gracias.